533.000 migrantes están en FONASA y no cotizan. Gracias. Y la prioridad que tiene, por ejemplo, un migrante sin carnet de identidad, que su hijo, o sea, que es absolutamente irregular, que su hijo tenga la prioridad de entrar a los jardines infantiles, ¿no? ¿Es así o no? A ver. El decreto 15 de la Junji, con fecha de noviembre del 2022, establece las prioridades para ingresar al jardín infantil. Prioridad número uno, hijo de extranjeros sin carnet de identidad. Prioridad número 2, la siguiente, hijo de madre adolescente chilena. Prioridad número 3, hijo de madre perteneciente a pueblo originario o hijo de madre en hogar monoparental. Entonces, claro, en general algunas comunas, las comunas donde estamos, no genera tanta influencia, pero en Alto Hospicio, en Calama, en Antofagasta, en Independencia, en Santiago Centro, en Recoleta, es un tema trágico y gran parte del problema que tenemos migratorio, porque uno, efectivamente, hay un problema con controlar las fronteras es difícil en todas partes del mundo, estamos de acuerdo. Pero los incentivos y las señales que dan los países son los que hacen la diferencia. Y en Chile, 3 cosas. 1, los hijos de migrantes que ingresan clandestinos tienen prioridad por solos nacionales. Tienen prioridad, tienen prioridad. Los hijos de migrantes, de inmigrantes clandestinos que entran al país tienen prioridad. Prioridad. Comuniquemos bien. ¿Cómo? En la Junji. En la Junji. Pero ¿les parece bien? ¿Ah? ¿Les parece bien? No. Yo lo encuentro Parece que a terrible. ellos sí, porque nosotros le estábamos diciendo que está muy mal. No, lo que pasa es que Lo primero, las personas, los 8.000 millones de personas que habitan la Tierra, ciertamente tienen derecho a emigrar, tienen derecho a cambiar de país, y eso uno lo puede negar, ¿ya? exacto. Eso es lo primero que uno tiene que decir. El problema viene después. ¿Por qué? Porque en realidad todo lo que está viviendo hoy día el mundo, me refiero a las inmigraciones por todas partes, en Europa, en los Estados Unidos, en América, principalmente, uno lo tiene que decir. No son espontáneamente, sino que detrás de estas inmigraciones hay una planificación política. Y esta planificación política de las inmigraciones, el incentivo a inmigrar, lo ha declarado hace pocos días ciertamente el primer ministro de Inglaterra, Keir Starmer. Lo dijo. Todo esto que está ocurriendo no es espontáneo, sino que fundamentalmente responde a una orden provenida de aquellos que manejan la Agenda 2030, la nefasta Agenda 2030, como George Soros, que de paso financió el gobierno actual y a través de su Open Society ha promovido, ha financiado la inmigración. Por lo tanto, si bien es cierto, primero se tiene derecho a inmigrar, todo esto que se está viviendo en todos los países y que a Chile le afecta mucho por la siguiente razón que les voy a decir, es algo planificado desde arriba, en definitiva, estos que manejan el nuevo orden, ¿ya? Ahora, decirlo con claridad, hay países en el mundo que están mejor preparados para recibir a esta avalancha de inmigrantes, pero hay otros que no están preparados. Y uno de los que nunca estuvo preparado es Chile. Chile nunca tuvo tampoco una política inmigratoria clara y tampoco ha tenido los recursos para que la inmigración sea ordenada tampoco. Y en consecuencia, a todos nuestros países de América quizás somos los más afectados por las inmigraciones, porque en el caso de Chile, ¿qué significa la inmigración? Precisamente lo que buscan estos hombres del nuevo orden, estos hombres de la Agenda 2030. Primero, desintegración de los países. Cuidado con eso. Destruir de una u otra forma o hacer lo posible porque las culturas, las tradiciones se vayan perdiendo debido a la mezcla
de naciones, otro elemento muy importante. También empobrecimiento de nuestros países, porque como les dije, hay países con mejores espaldas, como Alemania, que resisten recibir, por ejemplo, el último tiempo a 2 millones de ucranianos. A todos están en casa, todo está ordenado con ellos, ¿ya? Pero no es el caso de nuestros países, que los están condenando a la pobreza, a la desintegración social debido a la inmigración y a la destrucción, en definitiva, de la unidad nacional, de lo que significa ser chileno, porque cuando llegan tantos inmigrantes colombianos o venezolanos, haitianos y de otras partes del mundo, ¿qué es lo que sucede? Se da de forma descontrolada. Si ese es el tema, si nosotros tuviésemos recursos para recibirlos ordenadamente, si tuviésemos la capacidad para expulsar a los más de 40.000 que están con orden de expulsión, si los pudiésemos tener a todos en casas bien construidas, como es en Alemania, si les pudiésemos dar a todos una buena educación, cosa que se les está dando una mala educación debido a la porquería del Ministerio de Educación que se tiene hoy en día. Hay una mala educación, ¿ya? Por lo tanto, quería decir eso para partir, es decir, sintetizando, esto no es espontáneo, esto está planificado por la Agenda 2030 y principalmente los globalistas, muchos de izquierda, pero también apoyados por todo lo que es la derecha progresista del tipo Piñera, que fue también que los trajo aquí para que pasen por Pedro por su casa. Entonces, todo esto también significa un tremendo desorden, caos, desintegración, desarraigo de nuestras raíces también. Por lo tanto, creo que hay un inmenso desafío para nosotros de ordenar esto que se ha hecho de manera desordenada. Hay un inmenso desafío detrás de estas inmigraciones, especialmente para los países en vías de desarrollo como es Chile. Yo no sé si está bien el audio ahí. Ahora sí, mejor. Ahora sí. Lo que yo dije al comienzo no se escuchó nada. Ahora se entiende, Alexis. Ahora se entiende bien. Bueno, recordar, si es que no se entendió, que estamos saliendo a través también de Radio Los Muermos para toda la provincia de Yanquihue a contar de hoy, ¿ya? Así que se nos va agrandando el panorama. Don Francisco Fabián. Sí. Quiero recoger las palabras de nuestro tío Cristian Contreras, ¿cierto? Recoger en el sentido de que es cierto todo lo que nos explicó Cristian, es muy cierto, hay una agenda globalista en ese aspecto y uno se da cuenta que obedece porque no son cosas por acto espontáneo, no sé, y hay que diferenciar dos cosas, el migrante y el inmigrante. El migrante que se desplaza dentro de su propio territorio. Tenemos gente que, por ejemplo, pues está viendo en Arica, un tipo de trabajo, tiene que desplazarse a Punta Arenas. Entonces, siempre ha habido desplazamiento, internamente o externamente. Y esto no es un tema, no el tema de la inmigración. Yo me recuerdo, Cristiana, en los años 60, antes, oye, no sé si Canadá, por ejemplo, Australia, solicitaban inclusive personas con ciertos perfiles de cierto tipo de trabajo, y Canadá sobre todo, y en parte de Europa se solicitaban personas hasta con un cierto perfil, con un cierto grado técnico, un grado hasta en manualidades técnicas, pero uno se da cuenta que esos países solicitaban porque tenían la capacidad de acoger, de integrar, de sostener, inclusive hasta, yo me acuerdo de los años 60, antes de eso, hasta en Suecia la gente llegaba a un tiempo lugar, tenía un periodo de adaptación para el idioma, una cantidad de cosas que habían, y uno se da cuenta que estos países lo hacían porque tenían la capacidad de poder hacerlo. Y yo creo, honestamente, Cristian, y me hago con las palabras, pero lo hago de corazón, porque también hay un dolor de las personas que se desplazan. Yo creo que en el fondo, hoy en día lo que se está haciendo
está violentando los derechos de los inmigrantes. Es decir, el Estado que promociona los derechos humanos lo está violentando, porque no es posible que tú quieras hacer algo, traer las personas a un país sabiendo que van a vivir en la calle, que van a gente que está viviendo en los rugos en las plazas, gente que va a estar propensa, uno, a meterse en el narcotráfico, a meterse, ¿cierto?, en el crimen organizado, a niños, niñitas que pueden ser violados, violentados, que los pueden, porque la necesidad tiene cara de hereje. Entonces, todas estas personas tú las estás trayendo y las estás colocando en esa situación precaria. Entonces, si un país quiere promover, quiere solicitar, quiere traer y quiere legalizar una cierta... Si tú no estás preparado como país para atender a tus propias personas, si no estamos preparados para otorgar trabajo a nuestros propios, a los chilenos, si no tenemos un sistema económico que tenga un buen respaldo económico, ¿cierto?, en lo político, en lo social, en la integración, si un país no tiene esa capacidad, tú no puedes pedir que la gente venga a este país simplemente por palabras de buena crianza, porque en el fondo este mismo Estado está violentando los derechos del inmigrante, lo está trayendo a exponerse a jóvenes, niños, mujeres que puedan ser después puestas quizá en qué condición humana porque no estás capacitado. Si yo me recuerdo que Australia lo hacía, Australia es un país de inmigrantes porque se va a hacer en Estados Unidos también, que decir, en su época Canadá, Suecia y los países nórdicos también en un momento solicitaron, porque tú tenías la capacidad, no tan solo para acoger al que viene de afuera, pero también tenías un país tan desarrollado que te permitía, inclusive, oye, nos falta mano de obra, ¿no? Porque si el desarrollo del país lo permitía, pero si tú ves la realidad nuestra, oye, todo el trabajo son trabajos que son poco menos ilegales, que no son trabajos formales, que no generan, ni para el Estado no generan absolutamente nada, es el resultado de una migración ilegal. Claro, si no me equivoco, el segundo gobierno de Michelle Bachelet hizo una promoción con un video donde aparecía también Ricardo Lagos Weber, donde mostraban a Chile el país menos corrupto de América, Sudamérica, ¿no es cierto? Y decía una invitación a todos los amigos colombianos y de Centroamérica que quieran venir a vivir a Chile, lo íbamos a recibir con los brazos abiertos. El video está en YouTube y la verdad que lo que muestran en ese video es otro país. Lo mostraban como la Alemania de Sudamérica, trataban de vender este discurso. Posteriormente empezaron a llegar aviones nocturnos, ¿no es cierto?, que todos nos acordamos con las personas haitianas con las carpetas amarillas, y poco a poco empezaron a llegar personas que nosotros veíamos en la calle y decíamos, ¡ay, qué bien, qué interesante! Pero cada vez más. El gobierno de Sebastián Piñera también se hizo una invitación en la última elección también, donde aparecían varios que hoy en día son alcaldes de todo lo que es Chile Vamos, apoyando a Venezuela con muchos venezolanos, ¿no es cierto?, y agarrando masas, pero resulta que si vámonos a lo frío, ellos no son votantes porque no son legales, pero qué intenciones hay detrás de tanto, nuevamente, derecha e izquierda, de desestabilizar un país. A mí me da la impresión que lo que quieren es nivelar hacia abajo. Chile estaba creciendo mucho, frenémoslo y nivelemos hacia abajo. No sé qué opina usted, don Cristian. Mire, disculpa, una sola acotación, disculpa, Cristian. Hasta un par de años atrás, en Chile casi estaban desapareciendo los campamentos. Sí. En Chile ya casi estaban desapareciendo porque había políticamente hablando, había un cierto nivel. Quizás no avanzamos tan rápido, pero había una estabilidad económica, se producían trabajos. Después que la Oficina Nacional de Migración Jesuita y otras organizaciones más, como la Agenda 2030, como lo hizo Bachelet, muchas veces estas organizaciones son como Pilato, porque en vez de ir en oro a la verdad, Pilato dijo, bueno, pucha, yo sé que este tipo por Jesús es inocente, hasta su esposa se lo dijo, pero yo me debo al emperador. Entonces yo me debo al emperador, por lo tanto aquí la verdad no sirve la verdad. Y aquí muchas instituciones se deben a la Agenda 2030 más que a la verdad que es su emperador,
como es el nuevo orden mundial. Entonces, en vez de un país de transparentar, ser honesto con la decir, no estamos capacitados, usted no está exigiendo una cantidad de cuotas de migrantes, no tenemos, porque al final vamos a producir un dolor mayor a estas personas, desplazarse en sus países, a un lugar donde van a vivir en la calle, botados. O sea, tiene que ser, hay que transparentar, entonces no estamos capacitados para esto. Entonces, en vez de la verdad decir no estamos capacitados, ellos prefieren justamente a su emperador, como Pilato lo hizo con el emperador. Prefiero ocultar la verdad y decir por lo que el emperador me dice, que en este caso es la gente 2030. Pero es complicado porque cuando tú escuchas a autoridad hablar de derechos humanos, resulta que con esta forma que se hace, tan irregular, al fin está violentando los propios derechos humanos del propio inmigrante que está trayendo a tu país. Don Cristian. Sí, uno no tiene que perder el norte y tener muy claro. La derecha progresista, es decir, la derecha tradicional, y la izquierda globalista, ambas son globalistas y ambas están hipotecadas por el big money, el gran dinero, los bonos que les llegan para hacer todas estas cosas. La derecha y la izquierda son un total fracaso en Chile. Están destruyendo todo lo que pueden destruir. El único camino, la única salvación se llama el centro político. Excúsenme que lo diga con claridad, pero la derecha e izquierda no tienen ningún proyecto de desarrollo. Lo único que están haciendo es destruir todo lo posible a Chile, porque ambos sectores, y me refiero especialmente a sus líderes, porque las masas siguen a sus líderes, pero ambos sectores no tienen ningún proyecto político a largo plazo para el desarrollo de Chile. Al contrario, están ejecutando lo que dice la Agenda 2030 y sus 17 puntos. Es una vergüenza los que están en el poder en Chile y los que han estado durante los últimos 30 años. Y uno de esos reflejos de la vergüenza es esto de la inmigración. Eso uno lo tiene que señalar con mucha claridad. Porque como Poncio Pilato, pues, Francisco, se lavan las manos, que entren como quieran y se lavan las manos. ¿Quién va a tener que poner al menos el dinero de los que están en FONASA, de los 533.000 inmigrantes que están en FONASA? Los chilenos. Ahora bien, Chile, ¿por qué se vienen para Chile? Porque Chile era realmente un país que está en muchas mejores condiciones que los otros países de América en su gran mayoría. Pero lo que están haciendo ahora es destruirlo. Están destruyendo el país y permíteme señalar, derechas e izquierdas, porque no aman al país y porque sobre todo ellos se hacen ricos, las élites y la amplia clase media, que somos todos nosotros. Bueno, tenemos que cargar no solamente con pagarle el FONASA a los 533.000 inmigrantes, sino que tenemos que convivir con delincuencia, con desarraigo social, con pérdida de costumbres, con todo lo que significa el plan globalista. Y permíteme señalar una cosa, Francisco, para que nos quede muy claro. ¿Qué es lo que se busca al fin y al cabo? ¿Qué es lo que se busca de aquí a muchos años más? De que en el fondo se acaben todo tipo de naciones, que se acaben los países. Eso es lo que se busca. Acabar con Chile, hay que decirlo claro. Toda esta inmigración, más todas las barbaridades que están haciendo políticamente los que están en el poder, el dualismo que está en el poder hace 30 años, corrompido y putrefacto, con olor a muerto y llevando a todos a la muerte prácticamente, lo que busca, al fin y al cabo, todo este plan globalista es que hayan ciudadanos del mundo, que todos seamos ciudadanos del mundo, pero que no tengamos la historia y el recuerdo de nuestra patria,
que no tengamos recuerdo de nuestros orígenes, que no tengamos recuerdo de nuestras costumbres, que tampoco las practiquemos, que se acaben las costumbres nacionales. ¿Para qué? Para establecer el gobierno mundial, es decir, los que están a la cabeza, un grupito pequeño, y abajo todos iguales, que se acaben las fronteras, otro asunto importante, que se mezclen todos, sin un orden, porque lo que hay detrás de toda esta inmigración es el plan del nuevo orden mundial, que es establecer una dictadura mundial. Y esa dictadura mundial satánica, al fin y al cabo, es que uno mande y que abajo estén todos, pero todos iguales. Y que todos dependan del Estado. Y que todos dependan de la renta universal. Por lo tanto, esto es otra señal de lo que hay que, de los tremendos desafíos que tenemos nosotros como miembros del centro político, que tenemos que ir cultivándolo, porque ya es un hecho las personas que están en Chile, pero hay que ordenar. Y antes de darle las palabras, decirle algo. Hay países europeos como Alemania, donde la gente vive en ciudades pequeñas. La ciudad más grande de Alemania es Berlín, que tiene 3 millones de habitantes. Las capitales regionales tienen 800.000 personas, 1 millón con suerte, y viven en pueblos muy bien conectados por trenes, por autopistas, etc. ¿Por qué digo esto? Porque las inmigraciones descontroladas en Chile lo que hacen es aumentar la población de las grandes ciudades, como el Gran Concepción, como el Gran Valparaíso, como el Gran Santiago. Y eso implica vivir mal y un subdesarrollo urbano para todos los que llegan también a vivir en la calle o a vivir en campamentos. Por lo tanto, el problema es gravísimo, lo que está ocurriendo en Chile. Mira cómo es la vida, por decirlo de una forma cristiana. Cuando nosotros escuchamos cómo hacen los mexicanos, los burreros, ¿cierto? Aquellos que justamente traspasan gente a la frontera en forma ilegal, que muchas veces mucha gente le ha entregado gran parte de su vida en dinero, después lo dejan botado a la suerte misma, ¿cierto? De estas personas. Bueno, si tú lo miras en forma globalizada, eso es lo que está haciendo la gente que está parte de la Agenda 2030. Son los grandes burreros hoy en día de la globalización, que meten gente en cualquier país, pero también hay que pagarse, y también los estados tienen que entregar su cuota en millones de pesos, como lo hace Chile. Le entrega a la ONU millones de pesos, le entrega a la Agenda 2030 millones de pesos. ¿Para qué? Para que ellos le digan, aquí está una cantidad de gente, ingrésela. Pero esa gente queda a su suerte. Entonces, cuando nosotros se rajan vestiduras, ¿cómo es posible que esta gente tan mala, que toma a unos pobres personas para traspasar la frontera, que hay que pagarlo, después que la pagó, lo deja botado para que cruce solo? Eso mismo lo está haciendo las grandes instituciones, hay que estarles pagando, y más encima después esa gente queda a su propia suerte, y aquí obviamente la gente está durmiendo en la calle. Entonces, si tú te das cuenta, Cristian, toda esta rajadura de vestidura que hacen los estados por la gente inmigrante, ¿cierto? No es gratis que estarles pagando a estas instituciones para que un Estado se vea fortalecido, que sea un Estado inclusivo, y traer gente que tú no tienes ni siquiera la capacidad de atender a tus propias personas. Ese es un problema grande de moralidad, lo que siempre hemos hablado en estos programas. El tema de la moral, de la autoridad, el tema moral es tan complejo, porque en vez de deberse a la verdad y a las personas, prefieren responder, ¿cierto? Porque hay un tema también de imagen y de mucho, como un país próspero. Francisco, tenemos autoridades en Chile completamente inmorales, Francisco. Corruptas. Maquiavélicos, que no responden a la búsqueda de la verdad. La política moderna, esa política que el centro político va a dejar atrás, es una política en base a la mentira, a la inmoralidad, eso es lo que hay en el Congreso, eso es lo que hay en el Palacio de la Moneda, eso es lo que hay, Francisco. No están los valores que tú cultivas, Francisco.
No están. Imagínese que tenemos Por lo tanto, alcaldes que fueron a jurar estando detenidos en su casa. Con Fueron a sentencia. jurar. O sea, es un tema, llega a ser ridículo. lo que tenemos que hacer nosotros es, tenemos tiempo, tenemos un año para establecer claramente qué significa ser de centro. Y una de las cosas que significa ser de centro es cultivar el equilibrio, que es el único camino para ser feliz. Y naturalmente, permíteme decirle una cosa. La política que hoy día está en el poder tiene un fin. Y ese fin es el poder. Eso es maquiavelismo puro. Derechas e izquierdas lo único que buscan como fin es el poder. Y para llegar al poder hacen cualquier cosa. Mienten, Se someten. etcétera. Mira, se venden, se corrompen. Exactamente. Permíteme señalar algo por supuesto. de cuál es el fin de el político de centro, el verdadero político de centro estoy hablando, no lo que suponen que es el centro. Mira, el fin de un líder de centro, de un ciudadano de centro, es alcanzar una virtud en la vida. Y al alcanzarla, no dejarla nunca más en toda la vida. Ese es el fin del centro político. Es decir, tener ciudadanos que busquen una virtud y cuando la alcanzan, cultivarla. Por lo tanto, la única salvación, dicho muy brevemente, a nuestro país políticamente, es el centro político. Si no, vamos a seguir con todos estos mentirosos, corruptos y cuántas otras barbaridades. Por lo tanto, así como el fin de la política de la derecha e izquierda es el poder, el fin de la política del centro son las virtudes y alcanzar las virtudes para que tengamos claro para dónde ir caminando. Mira, disculpa Alexis, la migración, de hecho, hasta en la Biblia no es nada nuevo. Al contrario, se toca y se pone como un ejemplo y una forma de una inmigración ordenada. Adán y Eva tuvieron que dejar el Edén, ¿no? Tuvieron que emigrar de su hogar, tuvieron que abandonarlo. Pero nunca quedaron abandonados. Dios siempre tuvo. Los judíos, ¿cierto? Por Jacob con su familia tuvieron que emigrar a Egipto por el tema del hambre en su lugar, ¿no? Y ahí tuvieron que emigrar a un lugar desconocido. Y después de vuelto tuvieron que volver a Canaán. Pero si nosotros nos fijamos, las normas en Israel en ese tiempo decían que cualquier persona que quisiera ser parte de esta nación nueva, que es Israel, tenía que asimilarse, tenía que obedecer las normas, las leyes y los estatutos. Cualquier extranjero que quisiera ser parte del Israel, no siempre un natural, sino que un extranjero, también lo podía hacer siempre y cuando se sometiera a las normas, a los estatutos, ¿cierto? Y reconocer al Dios único y hacer parte. De hecho, en los 10 mandamientos se habla y dice así con respecto al chaval, y al extranjero que está en tus puertas, que está. O sea, hay toda una forma en que Dios demostró la forma en que se debe acoger al inmigrante. Y no en una forma, al contrario, el que viene para acá tiene que someterse a las leyes. Tiene que regirse por todas las normas y los estatutos que están puestos. Lo que hace que el Estado es traer gente que no quiere someterse a las normas porque piensa que está viviendo en su propio país. Que hablar con respecto a la gente que de la ley de tránsito. Casi la mayoría de los migrantes no tienen documentos, no tienen papeles, porque piensan que están viviendo en su país, cuando en Chile nos destacamos por una cultura vial muy distinta. Ayer, como se dice en Chile, quedó la escoba. Se le ocurrió a alguien, si es que fue alguien del gobierno, capaz que fue de mucho más arriba la mente, de enrolar a todos los inmigrantes ilegales. Todos los que no tenían RUT, le vamos a dar un perdonazo, cerca de 3.000 y tantos era el cupo, y
la verdad es que quedó la escoba y quisieron tomarse el registro civil y no funcionó. No eran capaces ni siquiera de hacer una fila. Vamos a ver unas imágenes, pero la verdad es que esto lo cubrieron todos los matinales. Al final tuvieron que dar pie atrás con esta idea que no sé a quién se le ocurrió. En el caos la gente se pinta, acuérdate los tulipanes, cuánto lo vimos. Mira. Delphi. A resguardo, por favor, tú. Qué peligroso. Cuidado, Delphi. Por favor, cálmense. ¿Cómo tiene que salir alguien a calmar la situación? Están desesperados, hoy día la mayoría debe ganar por el día. Lo están perdiendo. La guagua está con calor, no hay baño. ¿Pidieron permiso en los trabajos? Qué terrible. Delphi, ¿estáis bien? Es que acá el problema fue bajar. Sí, nosotros estamos bien, estamos resguardados acá con Darwin, pero el peligro son las vallas papales finalmente, porque eso generó la dilución y la distribución de la gente, pero de una muy mala manera. Fue algo terrible lo que pasó ayer. Cientos de personas llegaron, habían personas que llegaron, si no me equivoco, a las 1 de la tarde del día anterior a esperar. Se están pasando a llevar, coloquémonos en el lado de los inmigrantes que quieren ser enrolados, quieren irse por la parte legal. Es una vulneración tremenda a los derechos humanos también por parte del gobierno. La cantidad de niños, ancianos, personas que estaban esperando ahí, la cantidad de personas que vienen en las fronteras, cruzan con la esperanza de poder tener un mejor país, también se les está vulnerando los derechos con malas ideas. No fueron capaces de organizar ni siquiera un enrolamiento por último para tener, ya vamos a tener un perdonazo y los 3,000 y tantos los vamos a tener legales para poder saber quiénes son, cómo se llaman y poder optar a futuro a contribuir en un mejor país, pero tampoco, o sea, yo no sé si no son capaces de hacer nada bien o están cumpliendo con alguna agenda donde dice dejemos la escoba porque aquí la verdad es que no funcionó, tiraron esta idea para atrás y borrón y cuenta nueva, veremos cuándo nuevamente arreglamos el queque, que la verdad que se quemó ayer y fue terrible. Muchas personas sufriendo, Carabineros trataba de hacer algo con un uniforme bien nuevo, el uniforme nuevo bien bananero, bien parecido a todos los que es los países de Centroamérica, sí. La verdad, y como dice don Cristian Contreras, tratar de olvidar un poco nuestra identidad, ¿ya? Volviendo un temita atrás, no sé cómo lo ve usted, doctor Cristian, el tema de esta idea de enrolar a inmigrantes ilegales, que yo creo que de buen corazón pudo haber sido una muy buena idea, pero muy mal organizado o no sé, en realidad yo la verdad es que de ignorancia digo que pudo haber sido de muy buen corazón. De buen corazón, nada. No lo creo. Nada. No pensemos que hay buen corazón acá porque estamos gobernados por maníacos. Verdaderos psicópatas que hacen de la suya y están destruyendo a Chile. Perdón, mi inocencia. Oye, mira, es un problema. Ahora, ¿qué uno tiene que decir? Mira, muchos inmigrantes que han cometido delitos, que han hecho en sus países las barbaridades, entran a los países como tienen las puertas abiertas, como no hay ninguna limitante, antes de entrar a los países, rompen sus certificados de identificación, rompen sus pasaportes y entran a los países así, para que el país los reconozca porque es un problema. Entonces, uno tiene que saber siempre, uno no puede llegar y decir a todos los inmigrantes para afuera. No, porque hay personas que primero, como les dije al principio, todos tenemos derecho a inmigrar. Pero el problema es que hay personas que no son buenas, no son correctas, que son verdaderos delincuentes. Entonces,
cuando estos perdonazos y que se enrolen cualquier persona, es realmente un despropósito para el país. Porque no sabes a quién le estás pasando, a quién les está regalando el carnet de identidad, la ciudadanía chilena. ¿A quién se la estás dando? Entonces, volvemos a lo que te señalé. Nuestros países, Alexis y Francisco, países en vías de desarrollo, hoy día el desarrollo en Chile está cada vez más lejano debido a esto. Lo que vimos recién en las imágenes es el descontrol, el caos social, la presión social, que es parte del plan. Sí, los que están ahí, el George Soros y todos los que están, disfrutan de lo que ven. Disfrutan de ver a un país como Chile, que quería ser desarrollado, cada vez más lejano al desarrollo, gracias a los políticos que tuvieron y que tienen. Por lo tanto, mira, hay que pensar un poquito también en las soluciones. Aquí lo que hay que hacer es una ley corta, rápida, me refiero, que primero pare la inmigración completa que está descontrolada en todos los pasos por donde ingresan. Hay que pararla, ¿ya? Y ordenar la inmigración. Es decir, usted entra, bueno, ¿cuáles son sus papeles? ¿A qué viene? ¿A qué responde? ¿Tiene dinero para entrar? ¿No tiene dinero? Bueno, es decir, ordenar inmediatamente esta inmigración. Por un lado, entonces, ley corta, se frena. Si Chile no da abasto y eso uno lo tiene que reconocer. Todo lo que implican económicamente para el país, se está endeudando el país, se está empobreciendo el país, se está desintegrando el país. Y hay algo muy malo también, que es que muchos no quieren integrarse al país. Si eso es lo que pasa. Pasa en Alemania. Hay inmigrantes del Islam que quieren armar un califato en Alemania. Entonces, eso no es agradable. Eso no es agradable para nadie. A los alemanes no les gusta eso. A los alemanes les gusta que se integren en el país, como tú lo señalaste, Francisco. Tengo un amigo en Estados Unidos que me comenta que estas personas venezolanas han llegado a tratar de imponer también sus ideas, pero la verdad es que no les va muy bien allá. Intentaron hacer ahí una especie de... Creo que en Antofagasta fue, en Santiago, donde salieron las motocicletas, ¿no es cierto?, en cientos de motocicletas a dar vuelta por la ciudad. Y intentaron hacerlo en Estados Unidos, la verdad es que no les fue muy bien. Aparte que requisaron las motocicletas, los agarraron a balazos, le tiraron lacrimógenas, y es un país que la verdad, que aunque no nos gusten mucho algunas cositas de por allá, sobre todo con el tema de las grandes élites, ¿no es cierto?, que de allá viene todo lo que gobierna nuestras izquierdas y derechas de acá en Chile. Está mucho más ordenado, mucho más preparado para recibir inmigrantes, y él como chileno cuenta que los mismos extranjeros se están encargando de entregar a los mismos malos extranjeros para que puedan ordenar, porque ellos también pierden. Dice, hasta chilenos, ellos entregan a los propios malos chilenos, a los malos, a los venezolanos buenos entregan a los venezolanos delincuentes. Allá esto está arruinando mi negocio, y entre ellos mismos están salvando lo que engloba lo que es la parte latina en Estados Unidos. Pareciera que en Chile no estuviera gobernando Nerón. Porque cada vez que se manda una embarrada grande, siempre la culpa de otro, y nunca se asume, porque tú te das cuenta, cada proyecto es un problema, y es una embarrada gigantesca, cada proyecto que se presenta, en lo económico, en lo social, en lo político, y en el tema de la inmigración, que decir lo que estamos viendo ahora. Y como dice Cristian, el problema no es la gente que viene, sino que obviamente cómo filtramos. ¿Cómo sabemos que el que viene fue Juanito Pérez y no otra persona que están buscados por violación, por narcotráfico? ¿Cómo tú filtras? Entonces ese es el problema que tenemos. Aquí no estamos diciendo que la gente no venga,
Queremos que sí vengan aquellos que van a aportar, que gente que tiene principios, que tiene valores, gente que se sabe adaptar, que va a respetar el entorno donde fuera lo que viene, todas esas cosas. Si el gran problema que tenemos hoy en día, si usted te das cuenta que estamos viviendo casi igual que en México, es por la inmigración desordenada. Nosotros estamos viviendo el tema de todos los días del sicariato, una cantidad de cosas que nunca las vimos en la trata porque las exportamos gratuitamente y más encima es que estarles pagando a estas instituciones de afuera como la ONU y otras más que están entregando dinero para que nos vengan a hacer sicariato. Entonces ahí tú te das cuenta que en el fondo es como que tú eres gobernado por Nerón. O sea, como personas que no se deben a la verdad, como gente que tiene que cuidar a su nación, cuidar a su país, proteger sus fronteras, y la gente que venga, que nadie dice que no vengan, pero que vengan aquellos que no tan solo que vengan a aportar, sino que tengamos la capacidad de que esa gente tenga un buen pasar. ¿Y cómo se hace eso? Con un país estable económicamente, con un país estable políticamente, con un país que tiene todas las reglas y por sobre todas las cosas. Entonces nosotros tenemos un gran problema que pareciera que estuviéramos viendo el Imperio Romano en el tiempo de Nerón y de Calígula, porque no sabemos qué embarradas se mandan y más encima hay que estar pagando al extranjero para que esta gente venga. No digo que no tengan derechos, si el problema es que si vienen muchos venezolanos, entonces hay que arreglar el problema en Venezuela. Justamente. Si tenemos muchos. Si el problema si lo mismo que pasa en África le pasa a Italia, le pasa a Italia con todas estas migraciones de Albania y todas estas cosas más. Francisco, lo que pasa no es un problema de los países, es un problema, o sea, tienen problemas los países, todos los países tienen problemas. El asunto es que la inmigración está siendo promovida religiosamente por el nuevo orden y por la Agenda 2030 para los fines que te he señalado. Eso yo digo que hay que estarles pagando más encima para que vengan a dejar la embarraca también. Efectivamente. Yo no sé si será muy popular lo que voy a decir. Tenemos uno de los mejores ejércitos o historias, ¿no es cierto?, del ejército jamás vencido. Nuestra historia habla de cómo se defendió el Morro de Arica. Para los desfiles nos gloriamos ante Perú, ante Bolivia, ante Argentina, los desfiles con las tremendas maquinarias, tremenda cantidad de soldados, todo muy ordenado, pero resulta que igual nos invadieron frente a los ojos de nuestro querido ejército. Quizás el soldado o los clases, los oficiales no tienen la culpa, pero ante lo que es la Agenda 2030 también están manipulando a los grandes generales de ejército. ¿Usted cree? He conversado con varios militares y me han dicho no podemos hacer nada si nuestros generales también se vendieron al gobierno y ellos están permitiendo que todo esto pase. Estamos con las manos amarradas, no nos dejan actuar en la frontera. Hay una gran diferencia, que en una guerra regular todo el enemigo lo tenía al frente, ¿no? Claro. Pero en esto no, pues lo tenía en la espalda, no sé quién es, ese es el gran problema. El otro elemento precisamente es ese, es decir, en Chile, y esto señalado por miembros del ejército en retiro, pero lo han señalado. En Chile hay alrededor de 40.000 de estos inmigrantes ilegales y que forman parte de verdaderos revolucionarios, ¿ok? A ellos, a esas personas que si les dicen así, van a encender alguna cosa, van a hacer, a esos hay que sacarlos del país. Son revolucionarios y hay muchos delincuentes pagados políticamente, Alexis, para destruir la paz social. Y eso lo saben. Es decir, de los cientos de miles y los conocen. Hay al menos 40.000 que hay que sacar del país porque son potencialmente destructores de la paz en Chile. Entonces, por eso hay que ordenar, hay que tener una ley corta, hay que hacer todo esto. Y bueno, hay que tener otros generales, porque estos están vendidos también a estos gobiernos progresistas de derecha y globalistas de izquierda. Se vendieron.
Es un gran problema en realidad, es un gran problema ahí, porque como dices tú, Cristian, hay una ideologización de este tema que es tan profundo que ya tú no puedes ni siquiera confiar en tus propias fuerzas armadas, que dieran ser la contención. No tenemos, ¿cierto?, hoy día un carabinero, ¿cierto?, que tenga, ¿cierto?, lo mismo que antes tenía, esa autoridad que tenía. Si la única autoridad que hoy día tiene, ¿sabes en qué tiene carabinero la autoridad? Lo único que tiene autoridad carabinero es solamente en el tema del tránsito. Te pueden pasar un parte y tú no puedes alegar. Es la única autoridad que tiene. Los demás no tienen autoridad para nada, pobre carabinero. Lo único que tiene carabinero es la ley de tránsito, que todavía hay les queda algo de autoridad, porque pueden ejercer la ley del tránsito con respecto a si tú te equivocas. Pero es una lástima. Absolutamente se ha leído. No, pero estamos claros que ese es el problema que tenemos hoy en día, la falta de autoridad y la falta de educación, el respeto a las autoridades. De hecho, Cristian, el apóstol Pablo siempre dijo a los romanos: obedeced a quienes nos gobiernan, siempre y cuando no sean como Nerón. Estos son como Nerón, como Calígula y otros cuantos. No, es que si tú te das cuenta, es la misma actitud, la misma forma, y es triste porque siempre la culpa le empedrado y no hay una responsabilidad en estas cosas. Uno escucha a los ministros el problema de la ley. Oye, si lo que la ley no prohíbe, debería prohibirlo, oye, la honestidad por lo menos, ¿no? Sí, pero eso supone que vivir con una política que no es la que se vive. Lo que tú dices, vivir con valores, con principios, esa es la política del centro político, querido Francisco. Lo que tenemos hoy día en el gobierno es, piensa tú, con la Constitución de 1980, dividieron, acuérdate, el sistema binominal. Sí, correcto. Sí. Dividieron a la población entre blanco y negro, y con el paso del tiempo los corrompieron a todos y los hacen ver a unos con un ojo y los otros con el otro ojo, progres y globalistas. Por lo tanto, tenemos un gran desafío. Como estamos llegando un poco al tiempo, sí me gustaría decir algo sobre el tema, y para redondear el tema de la inmigración. Alemania ha recibido a 2 millones de ucranianos el último tiempo. Todos viven en casas y departamentos. Todos tienen salud gratis. Todos tienen educación gratis. Todos reciben una pensión por cada inmigrante que ha llegado a Alemania. ¿Ok? Así es un mundo desarrollado. Un país responsable. Claro, y que ha tenido una política ordenada. Dijeron, pueden entrar 2 millones entran. Chile no ha tenido una política inmigratoria, tampoco tiene las espaldas económicas. Nada. Está teniendo a los inmigrantes en las calles, los he visitado muchas veces, por lo tanto, tenemos un gran desafío con esto. El centro político, que es lo que tenemos que ir cultivando para hacer gobierno el próximo año 2025, necesitamos ordenar las inmigraciones, y eso pasa al menos por controlar las fronteras, cerrar las fronteras, ordenar, hacer una nueva ley inmigratoria o simplemente ejecutar la antigua y mejorarla, pero hacer algo y expulsar a todos los inmigrantes ilegales que son potencialmente muy peligrosos para el orden social. Por lo tanto, tenemos un gran desafío, queridos amigos, pero yo sé que si nos unimos como yo siempre, mi llamado es a unir al centro político, naturalmente, a toda la clase media. Está bien. Bueno, si podemos, vamos a ordenarlo y vamos a hacer un buen gobierno el próximo a partir de 2025. Y ojalá se ordene, porque al final esto no vaya a terminar en una guerra civil que va a ser incontrolable. Para un próximo programa, no es para ahora, pero como dijo Walter Bay, hay un sistema hoy día que gobierna arriba, que está tratando de levantar un sistema como el comunismo y el capitalismo, pero lo está levantando para dejarlo caer, para destruir estos dos sistemas, hacerlos fracasar,
porque se va a presentar como una tercera opción, no como todo el tiempo que llama siglo de gobernanza entre un sistema y otro. Como dijo Walter Bay, se está levantando este sistema, todos sistemas, los bien altos, cosa que cuando se caigan desaparezcan y venga una tercera opción a este fracaso tanto del capitalismo, tanto como del comunismo, pero para una próxima oportunidad. Cristian, ya llegamos al final. Disculpa. Sí, perfecto. Me despido, querido Francisco. Siempre un gusto conversar contigo. Tus reflexiones siempre con la perspectiva histórica muy importante. Y Alexis, canales abiertos en cualquier minuto. ¿Les parece? Nos vemos. Perfecto. Un abrazo. El centro político. El centro político es el único camino para ser feliz. Es el único proyecto que tiene un plan para el desarrollo de Chile y para traer orden, felicidad y ciertamente esperanza a un mundo que las derechas e izquierdas lo están destruyendo. Así que vamos por el equilibrio, que el equilibrio es el único camino para ser feliz. ¡Abrazos! Un abrazo, Cristian. Un abrazo. Un abrazo.